Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi corazón. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi corazón. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres mi fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti
el mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, en ceniza traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora lo vamos a hacer con una lectura y vamos a leer, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 40. La lectura está en Hechos 2, de versículos 14 al 40, y vamos a hacer esta lectura, hermanos, de manera alternada. Yo voy a comenzar, ustedes continúan, y en el 40 nos vamos a unir, así que vamos a
respetar todos los signos de puntuación y acentuación. Vamos a ir todos parejitos, hermanos. Vamos a leer todos en unidad. Voy a pedirles para esto que por favor se pongan de pie para leer. Voy a comenzar yo. La palabra del Señor dice así: Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo, y mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Amén. Ahora tenemos el tiempo de la predicación, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Dios les bendiga, hermanos. ¿Notaron que la lectura del día de hoy fue más larga? Bueno, si con 8 versículos nos tardamos 1 hora, ahora con estos versículos, así que prepárense para no levantarse en cierto tiempo. No es cierto. Vamos a durar el tiempo necesario únicamente. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Y ahí en la pantalla ustedes ven el título del mensaje del día de hoy:
el poder de la palabra. El pasaje es Hechos 2 del 14 al 40. Pero antes de comenzar con la exposición de la palabra que traigo el día de hoy, quiero pedirles que me apoyen y que estén atentos, no se me distraigan. Les voy a dar unos versículos a cada uno de ustedes para que me ayuden a leerlo con voz fuerte y clara. Así cuando alguien al que yo mencione lo va a leer, y lo va a leer de tal manera que todos entiendan lo que dicen estos versículos. Abril, por favor, busca 2 a Timoteo 3, 16 y 17. Por favor, Benjamín, Hebreos 4, 12. Uri, Salmos 19, 7. Voy a pedirle a Leti que ella busque segunda carta del apóstol San Pedro 1, 19 al 21. Hermana Maristel, por favor, usted busque Isaías 55, 11. Vamos a poner atención, Hebreos 4, 12. Vamos a poner atención, los que no tienen versículos que les di a buscar, pongan atención a lo que dicen cada uno de estos versículos. ¿Alguien quiere que le repita su cita o si recuerdan? Bueno, entonces uno tras otro va a ir leyendo, así como les dije, 2 Timoteo primero, después Hebreos, Salmo 19, 2 de Pedro, Isaías 55:11 es el último versículo. Entonces, por favor, comenzamos con Abril. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y sale el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Ok, hermanos, ¿se dieron cuenta sobre qué hablan estos versículos que ustedes leyeron? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿no los escucho? La palabra de Dios, la Biblia. Definitivamente, hermanos, hay muchos versículos, estos son solo algunos que nos comprueban la verdad, la veracidad que tiene la palabra de Dios. Y nosotros no debemos ignorar estas grandes verdades de la Biblia. Les decía, hermanos, ya nos estamos preparando porque el próximo domingo iniciamos el mes de agosto, y el mes de agosto es considerado dentro de la comunidad cristiana como el mes de la Biblia, aquí en México, porque si ustedes buscan en otros países, no es a nivel mundial. Cada país tiene un diferente día para celebrar a la Biblia, o un mes completo, como lo es el caso de aquí de México, ¿verdad? ¿Quién instituye esto? La Sociedad Bíblica de México. Aquí en México la Sociedad Bíblica es una organización, una institución que está en diferentes países, en la mayoría de los países. Aquí en México, desde hace varias décadas, instituyó en nuestro país el mes de agosto como el mes de la Biblia, y el último domingo de agosto como el día de la Biblia. No hay un día específico, así como decir el 20 de agosto es el día de la Biblia, es el último domingo de agosto, así que varía. No lo olviden, estos datos es para que no lo olviden, lo tengamos presentes, y si alguien nos pregunta, sepamos decir
¿De qué se trata? Entonces, en nuestro país, aquí en México, el mes de agosto es considerado el mes de la Biblia y el último domingo de agosto es el día de la Biblia. Y los creyentes, nosotros los cristianos, aprovechamos estas fechas para promover la lectura de la palabra, para promover su difusión, para promover que más personas tengan acceso a la palabra de Dios. Nosotros como creyentes, hermanos, no deberíamos esperar hasta que sea agosto, ¿verdad?, para dedicarnos a la lectura de la palabra. Deberíamos de tenerlo presente en todo momento. Pero también nosotros lo que debemos hacer es aprovechar para difundir la palabra y hacer un esfuerzo, no solo espiritual, sino también de forma económica, para aportar a esta sociedad bíblica que se dedica a traducir las escrituras en diferentes idiomas, de tal manera que las escrituras puedan llegar a todas las personas en nuestro mundo. Aquí en nuestro país está el esfuerzo muy grande de diferentes instituciones que se dedican a la traducción de la palabra. La más conocida es la UNTI, que es la Unión Nacional de Traductores Indígenas, que aquí en Oaxaca también tienen a sus representantes que están traduciendo la palabra en diferentes idiomas que tenemos en nuestro propio estado. Hermanos, oremos por todas estas organizaciones que se dedican a la traducción de la palabra. Dios nos encargó y nos encomendó que nosotros predicáramos, pero ¿cómo van a oír si ellos no tienen a alguien que les explique en su propio idioma? No tienen la palabra para poder leerla en su propio idioma. Entonces, hermanos, es un esfuerzo muy grande que la sociedad bíblica está haciendo durante muchos años. Y entonces nosotros como creyentes debemos hacer un esfuerzo para apoyarles. Y es precisamente sobre este tema, sobre el poder de la palabra, que yo quiero que analicemos el día de hoy. El común evangelio o el querigma apostólico. El querigma es una palabra en griego que nos narra precisamente este evangelio de forma completa y contiene 3 elementos esenciales que encontramos en este pasaje que nosotros ya leímos. Yo espero que hayan puesto atención y por ahí se distrajeron tantito, entonces ahora sí pongan atención para que vayamos paso a paso viendo de qué se trata el poder de la palabra, el querigma, el evangelio común que fue dado a conocer en este caso por el apóstol Pedro. A ver, apóyenme por favor, dice el número 1, una proclamación. Ok, esto fue presentado por el apóstol Pedro recordando lo que él ya conocía, lo que él sabía. Cuando se refiere a la proclamación histórica de la muerte, resurrección y exaltación, tiene que ver con la vida y ministerio de Jesús, presentadas como cumplimiento de la profecía y con un acento en la responsabilidad del hombre. El número 2, ¿qué dice, hermanos? Mucha gente no creyente el día de hoy tienen a Jesús como un gran profeta y lo ponen al mismo nivel que Buda, que Mahoma, que Confucio y cualquier otro de estos personajes, cuando esta realidad teológica nos hace ver que Jesús en ningún momento está al mismo nivel que estas otras personas. Entonces, para nosotros, hermanos, no debe ser de esta manera y debemos de tener presente precisamente a través de este pasaje de la palabra cómo aquí se hace una evaluación teológica de la persona de Jesús y finalmente se concluye que Él es Señor. Y también dice el apóstol Pedro, Mesías, como Cristo, el Cristo. Finalmente, este común evangelio, este querigma, en el número 3, ¿qué nos dice, hermanos?
Esta es la forma más común para poder presentar el Evangelio. Estos domingos anteriores, y así vamos a seguirlo haciendo, hermanos, la vida de la iglesia gira en torno a presentar la verdad de la palabra, a presentar el poder de la palabra, este evangelio que debe de incluir estas tres características: la proclamación histórica de la muerte, resurrección, vida y ministerio del Señor Jesús hasta su exaltación. ¿Quién es Jesús? La gente tiene que saber quién es Jesús. ¿Y quiénes van a proclamar esta verdad? Nosotros. A ver, ¿quiénes van a proclamar esta verdad, hermanos? Tal vez lo más viable sería que dijéramos: yo debo proclamar esta gran verdad. Segunda característica es que Jesús, ese Jesús al cual nosotros vamos a dar a conocer, es el Señor, no es un personaje de la historia nada más, como podríamos los héroes de la independencia, ¿verdad? Recordamos a Miguel Hidalgo, a Morelos, a doña Josefa Ortiz de Domínguez, pero en ningún momento, les vuelvo a decir, ellos tienen el mismo valor como nuestro Señor Jesús. A este Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías. Y por último, hermanos, la proclamación de la palabra, el común evangelio, el querigma debe incluir tres. ¿Qué debe incluir? Un llamamiento. Ya expuse a las personas quién es Jesús, ya les hice ver que Él es Señor y Cristo. ¿Hasta ahí lo dejamos? No, ahora viene la invitación. Ok, Uri, ya te presenté al Señor Jesús como Señor y Salvador, como un Mesías. ¿Qué decides? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Es lo que nosotros tenemos que compartir y que hacerles ver a las personas. No nada más, ya le dije quién era Jesús y hasta ahí nada más. Esto es lo que nosotros vamos a analizar en este momento a través de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero invitarles, les vuelvo a repetir, a que no se distraigan. El último principio del relato de Pentecostés, que ya habíamos comenzado a estudiar la semana pasada y que quiero comentar el día de hoy, es la sorprendente transformación que tuvo lugar en la vida de Pedro. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó cuando Jesús le advirtió a Pedro que lo iba a negar? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? No, ¿cómo crees, Señor Jesús? Si yo soy uno de los que te va a defender, yo soy el que más sabe acerca de la palabra, yo he caminado contigo, ¿cómo crees que va a pasar esto? ¿Y qué pasó? No solo lo negó, sino que hasta maldijo y se atrevió a decir una serie de cosas. Juró: no lo conozco. No era nada más no soy yo y ya, no lo conozco, dijo, ¿verdad? Su capacidad de mantenerse fiel a Cristo se vino hacia abajo. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y por qué creen que el Señor Jesús nos enseña a tomar la cruz cada día? Porque no nos debemos de confiar. Hoy soy muy espiritual en el templo, ¿verdad? Hoy estoy muy contento, estoy alabando, estoy cantando, estoy leyendo la palabra y no me voy a dormir. Voy a poner toda mi atención porque estoy muy contento de estar aquí nuevamente el día domingo en el templo, en la casa de Dios. Ya no hemos cantado este coro, ¿verdad? Bienvenido a la casa de Dios. Pero ¿qué pasa mañana? ¿El lunes, el martes, el miércoles? Es cada día. Hoy, gracias a Dios, estamos aquí con ganas, con ese entusiasmo de conocer de la palabra, de escuchar la palabra. Y el día de mañana dejamos la cruz a un lado, que se quede en el templo, ¿verdad? No, el Señor Jesús dijo
cada día, hermanos. Entonces, llegado el momento, Jesús hizo todo lo posible por restaurar al apóstol Pedro. Y bueno, aquí vemos una gran transformación, lo que les digo, ¿verdad? Y Dios lo utilizó como su instrumento humano para introducir este gran periodo de la iglesia en la vida de los primeros cristianos. Este mismo esquema se ha repetido a través de la historia una y otra vez. Fue el inicio con Pedro, pero así, si nos ponemos a estudiar la historia del cristianismo, hermanos, vamos a poder darnos cuenta que después de Pedro hubo grandes personajes que han dado su vida por compartir la palabra. Continuó el apóstol Pablo, y así podríamos mencionar a muchos apóstoles que dieron su vida por proclamar la palabra. Pero se cierra el canon y tenemos el Nuevo Testamento completo. ¿Y qué sigue? Hay cristianos a través de la historia. Si alguien quiere saber más acerca del cristianismo, hermanos, yo le puedo prestar un libro que leí en el seminario, ahí lo tengo, es así grandotote, de historia del cristianismo. O tal vez más específico, ¿verdad? Historia del cristianismo aquí en México. O tal vez conseguir historia del cristianismo aquí en Oaxaca. O en Jojo. ¿Quiénes trajeron el evangelio aquí a Jojo? A la Palestina, a la Esperanza. No, hermanos, es bueno que conozcamos. También tuve la oportunidad de comprar una serie de DVDs de historia del cristianismo. Si no les gusta tanto leer, puedo compartirles también estos DVDs de la historia del cristianismo, muy interesante para conocer y saber acerca de esto. Hermanos, este mismo esquema se ha repetido una y otra vez, y yo no creo que Dios ya no utilice a otras personas así como utilizó a Pedro. Dios sigue utilizando a las personas que se dejan utilizar. Para eso hay una clave muy importante, dijo la hermana Marta por la mañana: debemos tener comunión con Dios, definitivamente. En este estudio del libro de los Hechos, yo encuentro 3 cualidades que nos demuestran el poder de la palabra, y quiero compartir con ustedes en este momento estas 3 cualidades, mis hermanos. No se me distraigan, no se me duerman. Bueno, a veces le echo la culpa al box, ¿verdad? Pero no hubo box anoche, entonces no hay razón para lo cual se deban distraer. Primera cualidad del poder de la palabra: te capacita para hablar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello. ¿Cómo es a voz en cuello? Fuerte, que todos lo escucharan, porque había una gran multitud en ese lugar. Y a Pedro no lo recordamos como un gran orador, ¿verdad? En la mañana decíamos, es que muchos no tenemos la habilidad de hablar y no podemos tener esa facilidad de hablar con la gente. Bueno, ¿quién logró que Pedro hiciera esto? El Espíritu Santo acababa de ser derramado, acababa de llegar, Dios se los había dado. Y entonces es como Pedro se levanta, y no lo dejaron solo los demás. ¿Qué dice? Que los 11 también se pusieron de pie. ¿Qué significa esto, que los 11 también se hayan puesto de pie? ¿Qué creen? Que estaban respaldando lo que el apóstol Pedro iba a decir. No es como que, a ver, no, yo no vengo contigo, ¿verdad? No, aquí estamos todos, y lo que él dice es verdad. Unidad, respaldo. Los discípulos me respaldan, ¿no? Bueno, si estuviera en nuestros tiempos, ¿cómo dirían? Mi barrio me respaldan. Hermanos, el poder de la palabra te capacita para poder hablar. Te capacita para hablar definitivamente. ¿Y qué les dice el apóstol Pedro? Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos
no están borrachos. ¿Se acuerdan de esto? La semana pasada lo leímos, que la gente comenzó a burlarse y les decía, estos están ebrios. Y les dice el apóstol Pablo, espérense, el apóstol Pedro, perdón, espérense, no, pongan atención, hay una explicación sobre esto que ustedes están escuchando, sobre esto que ustedes están viendo. ¿Preparó Pedro un discurso? No, en ningún momento. Dios utilizó a Pedro a través del Espíritu Santo. Nosotros no deberíamos pensar entonces que estas personas estaban actuando como si estuvieran ebrios. Estos no están ebrios, les dice Pedro. La idea de ser ebrios con el Espíritu Santo no tiene fundamento en las Escrituras. El comentario que se hizo por parte de estas personas en el día del Pentecostés no tiene base en la realidad, ni tampoco nosotros debemos añadir que la experiencia de los creyentes sobre la llenura del Espíritu Santo les parecía o se veía para los demás como una intoxicación porque habían perdido el control de sus funciones mentales. Definitivamente no. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Y estaba yo analizando esta parte, ya se los he contado en diferentes ocasiones. ¿Por qué algunas otras personas malinterpretan o entienden mal este pasaje de la Biblia? Cuando yo fui adolescente, hace algunos años, me tocó escuchar la predicación de alguien, no de nuestra denominación bautista, y decía, no, es que cuando el Espíritu Santo te llena, cuando el Espíritu Santo te toma, actúas sin sentido, como un borracho. ¿Han visto cómo actúan los borrachos? Se caen, dicen incoherencias, dicen tonterías. Y un cristiano que es lleno del Espíritu Santo actúa de la misma manera, justificando lo que sucede en muchos otros lugares. Y esto definitivamente, hermanos, debemos entender, no tiene fundamento en la Escritura. Cuando estas personas están diciendo que ellos estaban ebrios, no es precisamente porque ellos estuvieran cayendo, estuvieran haciendo una serie de barbaridades, para nada. Aquí la palabra nos explica claramente, nos dice que esto fue porque ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, pero también nos dice que eran lenguas entendibles. No eran balbuceos. Entonces, definitivamente, hermanos, el fruto del Espíritu Santo es autodominio, no es perder el control. Si alguien te ha dicho a ti que eso es ser lleno del Espíritu Santo, déjame decirte que no es verdad. La Biblia no afirma esto. La Biblia dice que el creyente que es lleno del Espíritu Santo tiene dominio propio. ¿Es utilizado por Dios? Claro que sí, pero todo tiene un propósito. El Espíritu Santo es la fuerza detrás de este sermón que el apóstol Pedro acaba de iniciar. Algo muy interesante que yo veo también aquí, hermanos, es que el apóstol Pedro está predicando cuando él ya no lo había hecho anteriormente. Solo 7 semanas atrás aproximadamente había negado a Cristo 3 veces. Durante estas 7 semanas, Pedro y los demás discípulos fueron transformados por sus encuentros con el Cristo resucitado. Ahora en Jerusalén, Pedro y los demás discípulos son llenos del Espíritu Santo. 40 días aproximadamente dice que el Señor Jesús estuvo con ellos después de haber resucitado y les enseñaba muchas otras cosas. Afirmó lo que ya les había enseñado, el ministerio que ya había iniciado con ellos. Entonces, aquí el apóstol Pedro empieza a narrar parte de la profecía del profeta Joel. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué anunció el profeta Joel? ¿Ya han leído al profeta Joel, hermanos? Si no lo han hecho, léanlo. Qué bueno por los que ya lo hicieron. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es parte de lo que estaba sucediendo en este momento, y debemos de notar, hermanos, que en este momento, cuando el apóstol Pedro comienza a hablar, en ninguna parte de la Biblia encontramos que los demás seguían hablando en lenguas. No, lo que sucedió aquí es de que el apóstol Pedro toma la palabra y todos los demás guardan silencio. El Espíritu Santo no estaría actuando en desorden, ¿verdad? Como que, ok, está hablando el apóstol Pedro, pero como los demás siguen hablando en lenguas, todos los demás que lo hicieron, ¿quién le iba a poner atención a Pedro? Se iban a distraer con estos, con los de allá, con los de por allá. Y definitivamente no era así. El Espíritu Santo estaba actuando y lo estaba haciendo de una forma ordenada. Pedro comienza a predicar, el Espíritu Santo ahora trabaja a través de la predicación de Pedro, y les digo, no trabajaría en contra de sí mismo por las lenguas a la misma vez, de tal manera que hubiera distracciones. Y Pedro les señala lo absurdo de la acusación. Apenas son las 9 de la mañana. ¿Quién se emborracha a las 9 de la mañana? Bueno, el día de hoy hay casos, excepciones, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la primera hora del día la dedicaban para la oración. Entonces las personas estaban en su tiempo de oración, en su tiempo de meditación. Después tenían que hacer algo, después tomar sus alimentos. ¿Quién se iba a emborrachar a las 9 de la mañana? La versión de la Reina Valera 60 dice la tercera hora del día. Apenas era la tercera hora del día. Entonces, para nosotros es como las 9 de la mañana aproximadamente. A continuación, señala la verdadera razón de los sorprendentes fenómenos que están pasando ahora o que ellos han presenciado: el cumplimiento de la profecía, de lo que ya había dicho el profeta Joel, que todos los judíos devotos seguramente habían anhelado ver cumplida, y aquí lo están viendo cumplido. Este enfoque en la palabra de Dios, hermanos, no apaga el movimiento del Espíritu Santo. Cumplió lo que el Espíritu Santo quiso hacer. Todas las señales, prodigios y el hablar en lenguas eran preparaciones para la obra de la palabra de Dios. El poder de la palabra te capacita para hablar, y en este momento está iniciando lo que tenía que hacer. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo que el apóstol Pedro hizo? Y no porque seamos muy capaces o porque lo hagamos en nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu Santo viene y nos da poder. El Señor Jesús dijo: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y ese poder para qué es, hermanos? Para poder hablar, para ser testigos. ¿Dónde? Pero es que no conocemos Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder ser testigos en Jerusalén? Esto es cuando se utiliza el lenguaje figurado, hermanos, así de que la Biblia no todo es literal. Entonces, el lenguaje figurado es de que Jerusalén es el lugar donde tú te encuentras. En Samaria, un poquito más allá de donde vives. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En donde quiera que te encuentres, no hay excusa entonces para no hablar de la palabra de Dios. Desafortunadamente, el día de hoy muchas personas, les decía, malinterpretan o malentienden esto y ponen la palabra de Dios contra el Espíritu. ¿Cómo? ¿De qué manera? Casi mucha gente piensa de que es más espiritual si yo no me preparo, si no hay estudio bíblico, si yo no me preparo para exponer la palabra de Dios, y ahí lo que el Espíritu Santo me dé a hablar. Eso es negligencia el día de hoy, porque sí tenemos que prepararnos, porque sí tenemos que ser diligentes para conocer la palabra y saber qué debemos decir. Entonces, hermanos, ojo, mucho ojo, ¿verdad? Cuando alguien te diga: no, es que no tienes por qué prepararte.
Lo ven como algo más espiritual si no hay estudio bíblico. Tristemente, esto se debe a la enseñanza débil y no espiritual de muchas personas que enseñan la Biblia. Nosotros, hermanos, en nuestro testimonio cristiano, debemos esforzarnos por presentar la palabra tal y como está escrita y no nuestras experiencias por encima de la palabra. Han escuchado ustedes muchas experiencias probablemente en diferentes lugares, en otras congregaciones, en videos de YouTube, de Facebook. ¡Wow! ¿Y cómo habla este hermano, este personaje que todo mundo conoce? Pero muchas veces ellos ponen sus experiencias por encima de la palabra, y es aquí cuando debemos de tener cuidado y examinar y retener lo bueno. Pero si no conozco lo bueno, voy a absorber todo. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que ven y escuchan en otras partes. En nuestro testimonio cristiano debemos esforzarnos por presentar la palabra tal y como está escrita. La muerte de Cristo no es una derrota o una gran tragedia, es un triunfo. El reino de Cristo, el reino del Cristo exaltado, culmina con la consumación de que Él restaurará todas las cosas. Entonces, no lo olvides, el poder de la palabra te capacita para hablar. No hay excusas. Es que yo no fui a la escuela. No hay excusas. Es que el pastor estudió en el seminario, por eso él. No hay excusas. Segunda cualidad del poder de la palabra. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme. Te da valor para proclamar. Es que, ¿y qué tal si me hacen preguntas y no sé responderles? Por eso estudia, por eso prepárate. Sí, el Espíritu Santo te va a dar poder, te va a dar las palabras adecuadas, pero si tú no conoces de la palabra, ¿de qué le vas a hablar? ¿De qué te estás alimentando? Entonces, hermanos, si tú no estás alimentado de la palabra, el Espíritu Santo cumple su función definitivamente, pero tú debes hacer la tuya. Te da valor para proclamar. Versículos 22 en adelante, que dice: pueblo de Israel, aquí viene lo bueno, aquí viene lo interesante. Ya les dijo Pedro por qué razón aquellas personas estaban hablando en diferentes lenguas. Había un motivo, era el cumplimiento de una profecía. Pero ahora aquí viene el mensaje de salvación, aquí viene el querigma, el común evangelio. Aquí viene lo interesante. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. ¿Quién podía negar esto? Nadie. Si eran honestos, iban a recordar que Jesús siempre estuvo haciendo su obra a la vista de todos. Jesús no se ocultó. Ay, es que tengo miedo de los fariseos. Jesús siguió predicando, siguió enseñando, y esto es lo que Pedro les está diciendo. Ustedes lo saben, pueblo de Israel. Jesús fue entregado según el determinado propósito. Había un propósito y el previo conocimiento de Dios. A Dios no se le escapó esto, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y aquí yo me puse a reflexionar, hermanos. Yo, Raúl, ¿qué hubiera hecho si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús? ¿Hubiera sido uno de los seguidores o hubiera sido uno de los que dijo crucifíquenlo? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me responderían? Probablemente la mayoría diría: no, ¿cómo íbamos a gritar que lo crucificaran? Bueno, no nos tocó vivir en ese tiempo. Hermanos, nos está tocando vivir ahora, pero de muchas maneras, en algún momento, tú y yo, tal vez más yo, hemos negado a Jesús en alguna situación. No quiero que se confiesen ahorita, ¿verdad? Y que me digan sí, pero seamos realistas.
Una vez yo escuché a un pastor predicar cuando yo era niño, que decía de que cada vez que nosotros cometemos pecado, por supuesto que esto no viene en la Biblia, ¿verdad? Es un comentario que yo estoy haciendo nada más, que cada vez que nosotros pecamos, decía este hermano, es como si agarráramos un martillo y le siguiéramos dando en el clavo, clavando a Jesús. Pues bueno, si nos sirve para analizar, para reflexionar y para arrepentirnos de lo malo que hemos hecho, pues probablemente sea una buena ilustración. Pero ¿qué hubieras hecho tú, hermano, hermana, amigo, si te hubiera tocado vivir en los tiempos de Jesús? Muchas de estas personas pensarían, bueno, Pedro ya nos habló de la profecía de Joel, ya que se calle. Probablemente sí hubo gente que pensó esto, pero Pedro apenas estaba iniciando su sermón. Pedro no iba a parar en este momento y ya les había dicho, ¿verdad? Joel, el profeta Joel, nos habló de un derramamiento del Espíritu Santo, de sueños milagrosos, visiones, profecía, señales, prodigios con respecto al día del Señor y una invitación para invocar el nombre del Señor, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto sigue vigente hasta nuestros días. Esto es una realidad hasta el día de hoy. Aquel que se acerque a Dios, aquel que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, es salvo definitivamente. Esto no era suficiente, les digo, ¿verdad? Porque todavía Pedro no había hablado acerca de la obra salvadora de Jesús. Todavía no había hablado acerca de lo que nosotros, los humanos, habíamos hecho. Todo hasta este punto había sido únicamente una introducción explicando las cosas extrañas que ellos acababan de ver. Ahora viene el mensaje especial. No nos dice la Biblia, ¿verdad?, cuánto tiempo duró el mensaje, el sermón de Pedro, pero probablemente no duró 40 minutos como aquí. ¿Cuánto cree que duró este sermón? Todo el día, tal vez, ¿verdad? No lo sabemos. No nos da detalles la palabra. Lo cierto es de que Pedro comenzó diciendo todo lo que había sucedido con Jesús: la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación del Señor Jesús como parte de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Aquí la resurrección ocupa 9 versículos de este sermón del apóstol Pedro. El lenguaje del versículo 24 es muy gráfico, definitivamente. El versículo 24: por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Esto es algo poético, algo que emana de alguien agradecido, de alguien contento, de alguien que quiere contar al mundo lo que está pasando. ¿No les ha sucedido a ustedes? Cuando alguien está contento, quiere que todo el mundo lo sepa. Fue una experiencia muy bonita que yo recuerdo, ¿verdad?, con Uri y Carla, aquí en este lugar, que quedó grabado también, ¿verdad? Muchos de ustedes fueron testigos. Esto era algo hermoso que Uri quería dar a conocer a todos. Y wow, qué bonito, qué hermoso. Así sucede. Esto es lo que está narrando el versículo 24. Bueno, nuestros amigos que nos ven en el Facebook probablemente no estén en contexto, ¿verdad?, de lo que yo estoy diciendo, pero la mayoría de los hermanos de la iglesia sí. Entonces, la siguiente afirmación: era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Aquí se muestra claramente que el apóstol Pedro apela a una validación, a la resurrección, como una validación de la persona y obra de Jesucristo. Muestra claramente que Pedro está poniendo en muy alto la resurrección del Señor Jesús, puesto que es el Mesías, no podía permanecer muerto. Hay un teólogo, J. Bertrand, describe lo que Pedro está diciendo y él dice: el abismo no puede retener al Redentor, como tampoco la mujer embarazada al niño que lleva en su cuerpo. Un niño tiene que nacer, tiene que salir. De la misma manera, el sepulcro no podía retener al Señor Jesús. Tenía que salir definitivamente.
Y esto es lo maravilloso del evangelio, del cristianismo. Definitivamente, en este sermón, en el sermón del día del Pentecostés, Pedro está utilizando pasajes de la palabra que él ya conocía, el Salmo 110:1, para mostrar quién es el Señor Jesús. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta. Con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminaría en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro les está explicando que este salmo no se refería a David. Muchos en algún momento creyeron que este salmo hacía referencia a David, pero no. Él les está diciendo: ustedes conocen dónde fue sepultado David, y su sepulcro ahí está, y ahí están los restos de David. La referencia era al Mesías, al Cristo, a Jesús, al que resucitó, y ustedes son testigos. Nadie lo podía negar. Definitivamente, los autores del Nuevo Testamento se refieren frecuentemente a este salmo para mostrar el señorío de Jesús. El apóstol Pedro afirma que el Señor Jesús fue exaltado a la diestra del Padre y conecta este acontecimiento de Pentecostés con la exaltación del Señor Jesús. Jesús recibió el Espíritu Santo del Padre y lo acaba de derramar a los que estaban viendo, a los que oyeron. El versículo 33 dice de la siguiente manera: exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Se está cumpliendo la profecía. A menudo nosotros escuchamos o hemos hablado acerca de la ascensión. Cuando el Señor Jesús es llevado al cielo, decimos que ascendió, ¿verdad? Es muy común oír o hablar acerca de esto, de la ascensión. Pero lo mejor o lo más viable sería que utilizáramos este término bíblico, exaltación. Es algo mucho más sublime. La exaltación, es más apropiado usar este término, ya que esto denota el significado del acontecimiento. En el Nuevo Testamento, la resurrección y exaltación de Cristo tienen una estrecha relación mutua, casi como si se tratara de un solo evento. Observen las palabras del apóstol Pedro aquí: a este Jesús Dios lo resucitó, por tanto, habiendo sido exaltado, está a la diestra de Dios. En este salmo, el rey David, por la inspiración del Espíritu Santo, registró que Yahvé, el Dios del pacto de Israel, el Señor, habló al Señor de David: mi Señor como Dios. Pedro usó esto para mostrar que el Mesías, quien es el enfoque de este Salmo 110, es un hecho divino. Él es Dios. Proclamemos entonces la verdad de Dios. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Dios a mi Señor. Dijo Dios al Señor Jesús: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. El poder de la palabra, entonces, hermanos, dijimos que te da valor para proclamar. Proclamemos la palabra con verdad. Tercera cualidad, no se me duerman, ya vamos a llegar al final. Tercera cualidad, el poder de la palabra conmueve corazones. Siguientes versículos: por tanto, sépalo bien todo Israel,
que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El apóstol Pedro está recalcando, a ver, si alguno lo duda todavía, Él es el Señor y el Mesías. Si alguien todavía no está convencido, sépanlo, que Dios lo hizo Señor y Mesías. Ante esto, el poder de la palabra conmueve corazones. El Nuevo Testamento, hermanos, utiliza la palabra Kyrios, que también es una palabra griega, frecuentemente para hablar de Cristo, y lo podemos ver en diferentes versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Mateo 1, 20, 22, 24, 2, 13, 15, Marcos 13, 20, diferentes versículos. Cuando se hace referencia al Señor Jesús, se utiliza esta palabra, Kyrios, que significa Señor. Entonces, aquí el apóstol Pedro lo está dejando en claro. Sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, pretenden igualar el señorío de Cristo con el señorío de Dios, y eso es lo que Pedro quiere decir cuando dice que Dios ha hecho Señor a Jesús. Esto representa el segundo rasgo fundamental del querigma, lo que ya les había dicho al inicio, el común evangelio. Primero vimos la historia del Señor Jesús, ahora ¿quién es el Señor Jesús? Esto es una valoración teológica de la persona de Jesús. Las palabras con las que el apóstol Pedro inicia su principal afirmación es: por tanto, escúchenme bien, ustedes que crucificaron al Señor Jesús, sépanlo bien, todo Israel, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Queda alguna duda, hermanos? Señor y Cristo, Señor y Mesías. Pedro afirma en primer lugar que Jesús es Señor con la resurrección y exaltación de Jesús. Los discípulos entienden ahora completamente las implicaciones de su identidad. Es sorprendente descubrir, hermanos, que este término se aplica tanto a Jesús como a Dios. No es solo que Jesús como Dios sea Kyrios, sino que en conexión prácticamente intercambiable se utiliza el mismo término para aludir al Dios y al Jesús exaltado. Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 36 que estamos leyendo, a Jesús se le llama Señor, mientras que en el versículo 39, un poquito más adelante, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. En el versículo 36 se dice que el Señor es Jesús, y en el versículo 39 ahora dice que el Señor es Dios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo están al mismo nivel para aquellos que dicen que Jesús no es Dios y que afirman que sí es un Dios tal vez, pero de un nivel más bajo? Aquí la Biblia nos está diciendo que es la misma persona. En el versículo 36, en el versículo 39, entonces esta es la importancia de leer con detenimiento y de manera seria la palabra de Dios, y no a la ligera. Tengamos cuidado, hermanos. El apóstol Santiago nos dice que si tenemos falta de sabiduría, que se la pidamos a Dios, y definitivamente Dios nos va a guiar con su Santo Espíritu para que entendamos y que sepamos qué es lo bueno. Pero si leemos y no oramos, probablemente estemos malentendiendo, malinterpretando lo que dice la palabra, como ha sido el caso en nuestra actualidad en muchos lugares. Ok, ¿qué quiere decir esto de Señor? Aquí tenía que quedar muy claro, porque en ese tiempo dominaba el Imperio Romano. ¿Y quién era el Señor para el Imperio Romano? El emperador, y en ese caso era César. Por eso el apóstol Pedro tenía que dejar muy en claro de qué se trataba. La gente estaba obligada, los ciudadanos romanos estaban obligados a afirmar que César era el Señor. Y aquí el apóstol Pedro les está diciendo: espérense,
Hay un Señor que está al mismo nivel de Dios. Ese es el Señor Jesús. Por eso es que se repite una y otra vez. En ningún momento estaban al mismo nivel. Para los romanos César era Señor, y aunque esto designaba a César como regidor de todo el reino romano, la frase también en algún momento adoptaba ciertas connotaciones espirituales, que en algún sentido espiritual César era Señor. Muchos creían en Jesús como el único Señor. ¿Y saben qué pasó después de esto, hermanos? Que a muchos cristianos se les quiso obligar a declarar que César era Señor. Y ellos tuvieron que pagar con su vida el atrevimiento de no decir que César era Señor y que el único Señor era Jesús. ¿Qué pasaría con nosotros? Ya no digas lo que dice la Biblia, porque la Biblia fue escrita por machistas. El día de hoy te dicen, la Biblia es misógina, la Biblia dice discursos de odio. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo que dice la gente, lo que dice nuestra sociedad, que cada día va más en decadencia. Jesús es el Señor y su palabra está escrita, su palabra es verdad y tiene poder. Definitivamente, hermanos. Pedro está aquí llegando al clímax de la predicación. Versículo 37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Aquí viene lo interesante. Aquí es cuando cada persona tiene la oportunidad de decidir si acepta a Jesús como Señor o le da la espalda. Esto sigue sucediendo el día de hoy. En la mañana yo les decía, hermanos, cuando proclamemos la palabra, cuando compartamos el evangelio, tenemos que darle la oportunidad a la gente de decidir si aceptan o no aceptan al Señor Jesús. Aceptarle es reconocerlo. No es únicamente hacer una oración, ¿verdad? Porque cualquiera puede repetir las palabras que yo le diga. Aceptarlo es reconocerlo en tu vida y vivir bajo sus criterios, bajo sus normas. ¿Y cómo vamos a conocer esto? Leyendo la palabra. Pedro presenta dos imperativos y promete dos bendiciones. ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó. Pedro contesta y le sigue diciendo: recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, así como ellos ya habían recibido al Espíritu Santo, ahora los que recibieran al Señor Jesús iban a recibir al Espíritu Santo. Les da dos órdenes: arrepiéntanse y bautícese. Esto sigue vigente hasta el día de hoy. Si hay alguien en este momento que está viendo esta transmisión y que nunca ha aceptado al Señor Jesús, no le han predicado la palabra, yo te quiero decir que esta palabra es para ti. La Biblia dice: arrepiéntete. Todos somos pecadores. Yo soy pecador. Tú eres pecador. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Sí tenemos mucho de qué arrepentirnos, y bautícese cada uno. ¿Cuáles son las bendiciones ahora? Porque Pedro les está dando dos órdenes, dos imperativos, Dice: recibirán el perdón de sus pecados y experimentarán al Espíritu Santo, y recibirán el don del Espíritu Santo. Como Jesús como Señor, demanda arrepentimiento y bautismo. ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado, hermanos? Tenemos que programar bautismos pronto, hermanos, porque cada uno de los que no se ha bautizado, si verdaderamente somos de nuestro Señor Jesús, le pertenecemos, vamos a obedecerle como Señor. Y el Señor Jesús dio esta ordenanza del bautismo. Entonces, si hay alguien que no se ha bautizado, le invito a que me lo haga saber para próximamente programar los bautismos
y podamos cumplir con esta ordenanza de nuestro Señor Jesús. Los que nos están viendo por internet, de la misma manera, les hago esta invitación. Acto seguido, el apóstol combinó súplica y advertencia en su afirmación. Sigue diciendo la palabra: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Ya aquí el apóstol Pedro está diciendo que no era exclusivo para los judíos, es para todos esta promesa. Y definitivamente la palabra de Dios es para todos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Algo muy interesante que yo no me había dado cuenta, les soy sincero, en lo que dice el versículo 40. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ya se los dijo una vez. Por favor, escúchame, esto que te estoy diciendo es verdad. Pon atención, ¿no lo has entendido? Te lo puedo volver a explicar, pero tienes que entenderlo. ¿Quieres que te lo repita? De muchas otras maneras. Se los decía insistentemente. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? No nos cansemos de predicar la palabra. Si ya le compartimos a alguien, no digamos, pues allá él. Si hay otra oportunidad de poder volver a compartirles, hagámoslo. Pero solo el Espíritu Santo es el que nos da el poder de hacer esto. Sálvense de esta generación perversa. Y nuestra generación, hermanos, ¿ya no es perversa? Sigue vigente la palabra para todos hasta el día de hoy, hermanos. No se pasó por alto el hecho del pecado en las vidas de los oyentes. No le digas, porque se va a sentir mal. Tenemos que enseñar lo que la palabra dice. Probablemente tengamos que utilizar estrategias para poder hacerlo. Y que no nos pongan una barrera, porque todos tienen que saber, todos tienen que escuchar. Pero si vamos de golpe y se los decimos, probablemente como el apóstol Pedro, probablemente hasta nos linchen, ¿verdad? Y no se trata de eso tampoco, ¿verdad? Porque sí podemos ser mártires, pero no porque yo así lo deseo o porque yo lo estoy provocando. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que nuestras generaciones han cambiado. Y tenemos que ser sabios para saber exponer la palabra el día de hoy. Toda la verdad de la palabra, claro que sí, nosotros no la vamos a cambiar, pero tenemos que utilizar estrategias diferentes para poder hacerlo. La palabra tiene que ser proclamada. Sálvense de esta generación perversa. No se pasa por alto el hecho del pecado en la vida de los oyentes. El evangelio, hermanos, no es un mero objeto de debate. Es un mensaje que demanda una respuesta personal y siempre debemos orientar nuestra tarea para que la persona que escucha el evangelio tenga una respuesta. El poder de la palabra, hermanos, conmueve corazones. Hoy, en nuestra labor evangelizadora, debemos subrayar este soberano reino de Cristo. Cuando las personas se acercan a Cristo en busca de unas respuestas para algunas necesidades que perciben en sus vidas, se encuentran sobre un terreno inestable, a menos que rápidamente se les fundamente en las verdades del evangelio. Déjenme les explico, hermanos, ya estoy terminando. Hay mucha gente a la que le podemos compartir el evangelio y muchos otros se acercan porque tienen una necesidad en su vida. Puede ser enfermedad, alguna situación difícil, pérdida del empleo, algún problema familiar y por muchas otras cosas la gente se puede interesar. Pero se encuentran en un terreno inestable, les digo, porque a veces sucede que se acercan para que Dios les resuelva sus problemas. Pero en diferentes ocasiones Dios no les resuelve el problema inmediatamente. Así que como por arte de magia, ¿no? Ya me acerqué a Dios y ahora al ratito ya mi problema está resuelto. Y mucha gente se desespera, ¿sí o no?
Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de personas? Que comienzan a buscar otro tipo de ayudas. Algunos acuden a curanderos, a personas que ramean. Ojo, mucho ojo, hermanos, porque de repente me sorprendió escuchar de alguien que me dijo, no, y que como no encontré a una señora para que rameara a mi hija, yo mismo la rameé. ¿En serio? Alguien que ha estado entre nosotros. Yo dije, wow, ¿cómo es posible? Oye, ¿por qué hiciste eso? No, pues porque mi mamá sí le hacía y bla, bla. Oye, brother, ¿te estás dando cuenta de lo que hiciste? Bueno, es algo muy difícil esto, hermanos. Si la gente creyente lo ha hecho, la gente no creyente que quiere encontrar una seguridad en el Evangelio, muchas veces se encuentran en esta tensión, desesperados, acuden a otras fuentes de ayuda, ¿verdad? Les decía, van a la astrología con los médiums, a santuarios dedicados a dioses y santos supuestamente poderosos, y ahí andan preguntando, ¿quién es más poderoso, si este o el otro? Porque vámonos con el que tiene más poder, ¿verdad? ¿Quién tiene más poder? Jesús. Y nosotros cantamos, ¿qué cantamos? Jesucristo basta. Definitivamente, Dios es todopoderoso. La mayoría de las personas se acercan a Cristo para resolver alguna de estas necesidades en su vida. Y muchas veces permanecen con Él porque llegan a creer que el Evangelio es verdadero. Es tu labor, es mi labor dar a conocer el poder de la palabra. Por esta razón sería sabio que siguiéramos el ejemplo de los evangelistas del libro de los Hechos, que no tuvieron ningún temor en utilizar la resurrección como prueba de la validez del mensaje, aunque se encontraron con fuertes reacciones negativas. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco, lo que sucedió en Atenas, lo que sucedió en diferentes lugares que se narran en el libro de los Hechos. Entonces, no dejen de venir los domingos, no dejen de conectarse. Es muy interesante estudiar sobre la historia del cristianismo en el libro de los Hechos. Debemos también recordar que sigue habiendo personas que encuentran las pruebas de la resurrección de forma tan convincentes que se preguntan, ¿cuál debe ser la respuesta? Cuando estuve trabajando en la Marina, se acercó un compañero y me dijo, caballero, ¿verdad que lo que narran en la película de La Pasión de Cristo sí sucedió? En ese tiempo se estrenó esa película, ya fue como por el 2004, más o menos. Y yo le dije, sí, fíjate que yo la vi, dice, y me empezó a preguntar acerca de las dudas que habían surgido de él. Debemos estar listos, hermanos, para compartir la palabra. Debemos también recordar que siempre va a haber dudas en algunas personas. ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Esto nos plantea el desafío de presentar este mensaje de manera adecuada. Por lo tanto, recordemos y ayúdenme para que ya no se me duerman. El poder de la palabra, número 1. Número 2. Y por último, no lo olvides, para cumplir la misión necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hagamos uso de él. Yo les invito a que se pongan de pie y hablemos con Dios, platica con Dios. Te invito a que avancemos juntos en el reino de Dios. Los que nos están viendo a través de la computadora, del celular, también hagan esta oración con nosotros. Oremos a Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra escrita. Gracias por ese poder que nunca termina. Gracias por hablarnos una vez más, porque lo necesitamos. Necesitamos escucharte. Gracias por habernos dejado escuchar tu voz el día de hoy. Sigue utilizando a nuestros hermanos, a tu iglesia, para que sigamos predicando tu palabra de una forma poderosa, de tal manera que muchas personas vengan al conocimiento de tu reino. Y así como sucedió en esta ocasión, se añadan a tu pueblo los que han de ser salvos. Te pedimos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, a los que aún nadie les ha compartido el Evangelio, para que nosotros podamos hacerlo con el valor suficiente, con el poder de la palabra.
Con el poder de tu Santo Espíritu, usa a mis hermanos, usa mi vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.